Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios. La palabra Efesios o Éfeso significa deseable, indicando que la iglesia en Éfeso era deseable para el Señor. Y estamos cubriendo el primer capítulo. En el primer capítulo, fíjese, de versículo 1 hasta el versículo, podríamos decir 21, del capítulo 1, del versículo 3 hasta el 21, está hablando del aspecto individual. O sea, las bendiciones que hemos recibido en los lugares celestiales, en Cristo. Y entonces, versículo 22 y versículo 23, o sea, traen un asunto nuevo que es la iglesia. La iglesia es el aspecto corporativo. Entonces, dos lados, ¿verdad? Un aspecto individual y un aspecto corporativo. Un aspecto individual en el cual, pues vamos a decir, del versículo 3 al versículo 21, está hablando en ese aspecto único. Pero versículo 23 y versículo 22 y versículo 23 están hablando del aspecto corporativo. Al estar hablando del aspecto corporativo, básicamente todo el énfasis ya en el libro de Efesios está sobre el aspecto corporativo, es decir, sobre la iglesia. ¿Qué es lo que hace el libro de Efesios? Pues entonces revela a la iglesia en 7 aspectos principales. ¿Sí? Entonces decimos que revela pues a la iglesia como el cuerpo de Cristo, revela a la iglesia como el nuevo hombre, revela a la iglesia como el reino de los cielos, revela a la iglesia como la familia de Dios, revela a la iglesia como la morada de Dios. Aquí nos encontramos en este punto, o sea, la iglesia como la morada de Dios. Después, ¿verdad? Cubriríamos la iglesia como la novia o la esposa del Cordero. Y luego finalmente la iglesia como un guerrero corporativo. Entonces, estos son los 7 aspectos en los que se revela la iglesia en el libro a los Efesios. Entonces, hoy estamos con la morada. O sea, la iglesia como la morada de Dios. O sea, ¿qué diríamos? O sea, pues donde el Señor quiere morar, donde el Señor quiere vivir, ¿verdad? Donde el Señor, pues básicamente quiere estar con su pueblo. ¿Ve? Esa es la realidad de la morada de Dios. Entonces, en ese sentido, dijimos, vamos a decir, empezamos básicamente el asunto en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo, pues bueno, ahí hay varios versículos, ¿verdad? Primero mencionamos desde el 12, 2 de Samuel 7, 12 y
y varios versículos, podríamos decir hasta el 14, será, o el 16 también, ¿verdad? Después cubrimos el versículo 11, la última parte del versículo 11. Es que, digo, es increíble. Digo, por un lado, pues el arca de Dios no tenía dónde morar. Pero David ya había hecho una casa de cedro. Entonces, hasta cierto punto, David, pues, como que sentía carga, ¿verdad? Porque él tenía una casa bonita, pero el arca de Dios no tenía dónde reposar. Y eso es como inicia el capítulo 7. Entonces, al final del versículo 11, Dios le dice a David: asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Digo, nomás considérelo. Si ya David tenía casa, ¿ve? Pero luego Dios al final del versículo 11 le dice: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. O sea, yo voy a hacer tu casa, pero tú vas a ser mi casa. Yo quiero morar contigo y tú debes de morar conmigo. Vamos a hacer una morada mutua. Vamos a hacer una morada mutua tanto localmente como universalmente. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, hermanos, miren, cuando estamos en el libro de Efesios, que es el libro que nos ocupa, pues este tiempo, ¿verdad? Entonces, mire, en el libro de Efesios, de nuevo, quisiera que consideráramos versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Capítulo 1 de Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, escuche el verso 4. Según nos escogió en Él. Escuche, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, yo quisiera que esta mañana pudiéramos realmente poner atención a la palabra Él. Él. 2 veces se menciona en versículo 4. Según nos escogió en Él. Mire, esto está un poquito así, medio así. Mire, Dios nos escogió en Él, pero la esfera, ¿sí? O sea, pues sí, la esfera, ¿verdad? La atmósfera, como usted quiera decirle, o sea, fue en la persona de su Hijo. Eso fue el asunto. O sea, fuera de Cristo, hermanos, no hay elección de Dios. Entonces, la esfera en la cual nos escogió el Padre es en la esfera de su Hijo. Fuera de la esfera de su Hijo, pues no habría nada, ¿ve? Así que Él nos escogió en Él. Digo yo, y quiero decir porque es importante, ¿ve? Según nos escogió en Él, digo, implica que es en su persona, o sea, como el Padre, pero implica también que es en la persona del Hijo. Implica que es en la esfera del Hijo, que es, ¿verdad? Pues en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es la esfera, es el ambiente, ¿ve? Es la atmósfera, o sea, en la cual Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Escuche, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, haga de cuenta que este punto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es como decir, quiero que los voy a escoger en la persona de mi Hijo.
Ya los he escogido en la persona de mi Hijo, pero quiero que ustedes sean santos, como yo soy santo. O sea, mi naturaleza es santa. Yo quiero que ustedes participen de lo particular que soy yo, de lo único que soy yo. Yo no soy común, yo no soy del mundo, yo no soy como todos los demás, no. Yo soy apartado, soy aparte de todo. Esa es mi naturaleza santa, apartada de todo lo común, de todo lo inmundo, de todo lo humano, de todo lo mundano. Dice, para que ustedes sean santos y sin mancha delante de Él. De nuevo, aquí está la palabra Él. Y quisiera decir que en un lado, en un sentido, se refiere al Padre. Pero en otro sentido se refiere al Hijo. El Hijo, vuelvo a decir, es el elemento, es la esfera en la cual el Padre nos santifica. Sin el Hijo, nosotros no tendríamos lugar para ser apartados para Dios. Sin el Hijo, nosotros no pudiéramos ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve? Entonces, dos cosas muy importantes aquí. Dios nos escogió en Él para que fuésemos santos. Pero fíjese el verso 5. Verso 5 implica cuál es el destino, cuál es la meta, la razón por la cual Dios nos escogió en Él. Dice, predestinándonos para filiación. Por supuesto que muchas versiones dicen predestinándonos para ser adoptados, hijos suyos. Bueno, ese punto no está correcto, ¿verdad? Digo, ya después a lo mejor lo aclararemos un poquito, quizá en otro mensaje, ¿verdad? Aunque ya lo hemos aclarado, pero bueno, necesitamos aclararlo de nueva cuenta. Pero quiero decir de nuevo, predestinándonos para filiación. Es que la palabra griega, fíjese, que se usa aquí, predestinándonos, sí, muchas versiones traducen adopción, predestinándonos para adopción. Aquí traduce predestinándonos para filiación. Y si lo españolizamos, diríamos predestinándonos para hijificación. Pues digo, porque toda la Escritura respalda esto, realmente, ¿ve? La palabra griega allí es huio tesia. Huio, hijo. Tesia, posición. Entonces, digo, lógicamente que si usted solamente tuviera este término, ¿ve? Entonces, pues, digo, sí tendríamos que aceptar que es un hijo en adopción, ¿ve? Huio, hijo. Tesia, posición. Es decir, un hijo en posición, pues podríamos decir un hijo adoptado. Pero como tenemos dos términos anteriores, ¿ve? Tenemos el término tecnón de Dios, o sea, tecnón, que significa recién nacido, un hijo recién nacido. Y luego tenemos la palabra juíos, o sea, que quiere decir uno que empieza a vivir por su espíritu mezclado. ¿Ve? Podríamos decir un hijo como un teenager, es decir, un jovencito. ¿Ve? Y luego finalmente la meta es que seamos huiotesia. Huiotesia lo que implica realmente aquí es un hijo en madurez. Esa es la realidad. Entonces, Dios nos ha predestinado para filiación, es decir, para hijificación. Y luego fíjese, por medio de Jesucristo, para sí mismo. ¡Wow! Digo, esto parece contradictorio, ¿no? Dios nos ha asignado un destino de antemano, ¿sí? Y ese destino de antemano Dios nos lo ha asignado
por medio de Jesucristo, porque es el medio, es la esfera, es la atmósfera en la cual Dios nos escogió. Y entonces, por medio de Jesucristo, para sí mismo. ¡Wow! Esto, pues digo yo, es un poquito así. Dios nos ha predestinado para hijificación. Por medio de Jesucristo, para sí mismo. ¡Wow! Aquí paramos, hermanos, y seguimos aquí. Amén.